Tomar su lugar, hermanos. Bueno, un poquito nerviosa, hace rato que no predicaba, pero bueno. Les voy a contar un pensamiento que me estuvo rondando un tiempo ya la cabeza. Como ustedes sabrán, a principios de año me tocó estrenar carro y si no lo publicas en Facebook no pasó, entonces subí la foto y recibí todas las felicitaciones, muchas gracias. Me sentía famosa y jamás me habían dado tantos likes, pero hubo un comentario, porque me puse a leer todos los comentarios, y hubo un comentario que me rondaba y me rondaba y me rondaba la cabeza, y era porque me pusieron: estrenar carro es el sueño de muchos. Entonces yo me ponía a pensar ¿era mi sueño? En algún momento el querer un carro fue un sueño. Yo pensaba, a lo mejor era una necesidad. Si consideramos el transporte público de aquí de Monterrey que no ayuda, las distancias que me toca recorrer, dije, bueno, a lo mejor lo necesitaba, a lo mejor no necesitaba uno nuevo, ¿verdad? O a lo mejor era un deseo que me movió a ahorrar, a ser constante, a aventarme a hacerlo. Pero pensaba, ¿qué sí sería un sueño? ¿Qué diferencia un sueño de un deseo? Entonces me puse a investigar un poquito y según internet dice que un deseo es un impulso o acción. Dice, un motor de fuerza innata que busca satisfacer una necesidad o lograr algo específico. Implica un plan de acción para convertir la acción en una realidad. Entonces, un deseo es algo que nos motiva a hacer algo, por ejemplo, estudiar una carrera, comprar una casa, tener una familia. Es algo que implica un plan. Tú te pones un plazo de tiempo, supongamos, quiero estudiar una carrera, bueno, ¿a cuántos años? ¿Qué necesito? ¿Dónde la voy a estudiar? ¿Qué materiales voy a llevar? Me comienzo a organizar para que ese deseo se haga realidad. Pero por el contrario, un sueño lo define como una fantasía o una ilusión, que es una construcción mental a menudo idealizada que funciona como un refugio o como una inspiración. No siempre se le pone un plazo al que se tenga que cumplir porque puede ser algo imposible. Entonces, supongamos que un sueño es ganarme la lotería, que no tiene un plazo porque no es algo que para mí sea algo real. Un sueño sería, no sé, irme a vivir a otro país, que para mí no es algo que esté pensando porque no voy a dejar mi casa, no voy a empezar a organizar toda mi vida con tal de cumplirlo, porque es algo a lo mejor que me gustaría, pero no es algo real. Entonces me llamaba la atención también porque usamos la palabra sueño como ese deseo y el sueño que tenemos al momento de dormir. Yo pensaba de dónde surge que sea la misma palabra, y según internet provienen del latín, que se escribe somnus, no sé cómo se pronuncia, pero se usa la misma palabra, tienen la misma raíz, porque los sueños son proyecciones en nuestra cabeza que son fantasía. Y esos deseos, que las llamamos sueños también, son fantasías. Entonces, así como los sueños que tenemos en nuestra cabeza no se cumplen, también los sueños que deseamos o anhelamos tampoco se llegan a cumplir porque son algo irreal, son una fantasía. Si nosotros nos movemos a la Biblia y pensamos qué son los sueños en la Biblia, podemos ver que los sueños eran la forma en la que Dios muchas veces le hablaba a su pueblo, le hablaba a los profetas, le hablaba a otras personas. Y si pensamos en alguien, que te digo yo, a ver, piensa en una persona cuyos sueños hayan sido importantes. Yo creo que hay una persona que tenemos muy en mente que era José, que le decían José el soñador. José, yo creo que ya han escuchado la historia, casi uno de los hijos menores de Abraham, tenía muchos hermanos que no lo querían, bueno, de la descendencia de Abraham, y le tocó vivir el lado complicado de su familia. En lo personal, a mí la historia de José me gusta mucho, me llama mucho la atención cómo sobrevivió a todas las pruebas y al final quedó así como que en un cargo muy importante y acá malignamente se vengó un poquito de sus hermanos, pero me parece muy interesante cómo pudo sobrevivir a tanta cosa y ser de bendición para su familia. Entonces, los sueños se supone que provienen de nuestro subconsciente. ¿Qué significa?
Yo sueño con las cosas que deseo. Muchas veces no se las comunico a los demás, pero inconscientemente yo es algo que quiero. Entonces, yo creo que en algún momento de su vida han tenido sueños que dices, ay, no me quería levantar, estaba tan a gusto, a ver si me duermo otra vez, lo vuelvo a soñar. Y también hemos tenido sueños que nos dejan pensando, que te levantas y hasta empiezas a buscar en la Biblia, vas y buscas el consejo de los pastores, porque te dejan pensando y dices, este sueño no provenía de mí, me quedó una sensación extraña en el cuerpo, necesito que alguien me guíe, porque entiendes que hay cosas que si bien son sueños causados por quizás comer de más, también hay sueños que provienen de Dios, que son mensajes de parte de Dios que te dejan esa sensación de necesito buscar la guía porque Dios me quiere decir algo. A lo mejor Dios me quiere advertir, a lo mejor Dios me quiere mostrar, pero necesito entenderlo. Ahora sí, los voy a invitar a que nos vayamos en la Biblia a Génesis 37, del 6 al 11. En esta parte yo creo que en algún momento la hemos leído, es cuando José comienza a tener los sueños y se los cuenta a sus hermanos. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió, y él le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si nos ponemos a pensar en la vida de José, José, aunque era el favorito de su papá, él tenía una vida muy diferente a lo que los sueños plasmaban. Él cuidaba ovejas, iba a vigilar a sus hermanos. Aunque fuera una persona importante para su padre, no merecía un lugar de tanta honra como el que le estaban mostrando sus sueños, que sus hermanos se inclinaran ante el menor. En la Biblia no se menciona que José tuviera un deseo de ser gobernante. No dice, y José deseaba enseñorearse sobre la vida de sus hermanos. Al contrario, nos dice que era el favorito de su padre, que estaba con él, que le regalaron una túnica de colores, pero no se menciona cuáles eran los deseos de José. Si pensamos en que esos sueños quizás nunca hubieran aparecido en su vida, lo más probable es que José hubiera crecido, hubiera sido pastor, hubiera tenido familia y sus hijos hubieran continuado quizás con esa misma tarea. Pero el asunto es que en el cielo se hablaban cosas diferentes de la vida de José. Para José no era un deseo quizás gobernar, ser importante, ser el Salvador, pero en el cielo se contaban cosas diferentes de José. Y Dios ya tenía sus ojos puestos en él para que él fuera la salvación para su familia. Para él quizás en ese momento esa cosa iba a ser imposible porque no estaba ni siquiera en sus ideas. El rumbo de su vida fue guiado. Y en la Biblia no se menciona que José hubiera tenido pistas de cómo seguir, de todo lo que le iba a pasar. Nadie le dijo, mira, te vas a ir para acá, te van a pasar esto, tienes que solventar estas pruebas para que llegues hasta acá. Sino que él tuvo que mantenerse fiel en todo un camino que quizás no sabía ni cómo lo estaba caminando, pero él tuvo que mantenerse íntegro ante todas las pruebas que se le presentaron. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, si les dijeran, así como los niños preguntan, ¿y cuál es tu color favorito? ¿Y cuál es tu película favorita? ¿Y qué caricatura te gustaba? Si yo les preguntara, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué me dirían? Quizás riqueza, quizás amor, salud. ¿De dónde provienen esos sueños? Según, como les dije, el internet, nuestros sueños provienen de los deseos que nosotros tenemos consciente o inconscientemente. Si las cosas que más desea la gente son riqueza y amor, pero un sueño sería, por ejemplo, la riqueza de ganarme la lotería.
No digo, yo quiero ser rica trabajando, esforzándome día a día, levantándome a las 5 de la mañana, no, sino ganarme la lotería, ya no tener que pensar en qué voy a trabajar, en cómo le voy a hacer para pagar los recibos, sino simplemente llegar, que me den mi dinero y sin batallar. O quizás desean el amor, o sueñan con un amor perfecto, que yo sé que tienen en todos sus matrimonios, ¿verdad que sí, hermanos? Ese amor que no tienes que batallar, que llega gratis, que no tienes que estar luchando, como el de las películas, que sabemos que ese amor no es real, que se batalla, que si quieres una relación tienes que luchar por ella, que se tiene que sembrar. Pero muchas veces soñamos con ese ideal, que las cosas se dan solitas y no tienes que batallar. Pero ¿de dónde provienen esos deseos de riqueza, de amor, de tranquilidad? Todas las personas necesitan protección, necesitan amor, propósito e identidad. Si nosotros salimos a la calle, nos damos cuenta que en el mundo está ahorita patas para arriba, que la gente vive por vivir, o algunos mueren porque no encuentran un propósito para su vida. Antes yo me acuerdo que te preocupaban, bueno, ni tan antes, hace unos años se preocupaban porque ya no sabían qué género eran, y ahorita están con la novedad que ya no saben qué especies son, entonces vamos de mal en peor. Pero la gente está tan confundida que ya no se preocupan qué carrera van a estudiar, sino su vida está tan volteada que ya no saben ni siquiera qué identidad tienen, qué es lo que desean, qué es lo que quieren, y si les preguntan, no saben ni qué contestar, porque ni ellos son conscientes de lo que son, de lo que quieren ser. Si nos vamos ahora sí a el libro de Mateo, en Mateo 6, 19 al 24, vamos a estar leyendo algunos versículos. Nos habla un poquito de qué es lo que tenemos que hacer con los deseos que tenemos nosotros. Dice Mateo 6, 19 al 24, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es en tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y al otro, y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí nos vamos a centrar en dos versículos, que es el 21 y el 24. El 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Qué es aquello que nosotros protegemos más? Nuestro cuerpo está diseñado para proteger los órganos más importantes, que en este caso viene siendo el corazón, que está protegido por las costillas, y la cabeza, que el cerebro, que está totalmente rodeado por el hueso. Hasta nuestro cuerpo sabe qué cosas son importantes, ¿verdad? Creados así por Dios. ¿Qué es lo que ustedes más protegen? ¿Qué es aquello que guardan celosamente, que no permiten que los demás se acerquen? Su corazón, sus heridas, su pasado, sus sueños, sus deseos. ¿Qué es aquello que a veces ocultan y luchan por quererlo vencer o lograr ustedes mismos? En el versículo 24 se menciona la palabra riquezas, que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y si te vas a la Biblia, aparece un apartado que dice la riqueza relacionada a mamón, que simboliza la riqueza material, el dinero, la avaricia, el deseo desmedido de poseer bienes. No se está condenando al dinero, sino al apego desordenado por él. Yo les voy a contar aquí una experiencia. Hace un año, bueno, contando el año pasado, yo tuve que comenzar a ahorrar para poderme comprar el carro. No me llegó de parte de Dios así todo el dinero, bueno fuera, pero me tocó ahorrar. El asunto es que yo sabía que tenía un problema espiritual relacionado al dinero, porque no considero que en mi familia hubiéramos vivido muchas carencias cuando yo estaba chiquita, la verdad es que vivíamos bien,
pero sí hubo momentos muy puntuales en la vida en la que batallamos un poquito económicamente. Y yo pude ver cómo el dinero solucionaba los problemas, como cuando había dinero en la casa no había discusiones, y cuando el dinero faltaba, sobraban gritos por todas partes. Entonces mi cabecita relacionó que el dinero te da seguridad y te hace estar bien. Entonces, ¿qué hace la Yaresi semiadulta cuando empezó a ganar dinero? Empezar a ahorrar. Guardaba dinero, pero no era de que, ay, voy guardando en el cochinito y lo rompes y sabrá Dios cuánto tienes. No, al contrario. Yo guardaba el dinero y lo contaba. Y le echaba más y lo contaba. Y no tenía nada que hacer en mi casa y contaba el dinero. Y no era que tuviera mucho, sino que tenía una manía por tener dinero, por querer acumular y no lo quería gastar. Entonces era de que, ay, toca dar el diezmo, toca dar la ofrenda. Ay, es que se ve que queda menos. Y ay, lo daba todo con el dolor de mi corazón. Ay, me toca pagar esto, toca pagar recibos. Ay, Dios. Yo sentía que se me acababa y no lo quería soltar. Y luego pues entendí que por ahí no va la cosa, ¿verdad? No puede ser tan importante el dinero en mi vida. Y mi forma de pensar para intentar solucionar ese problema cambió completamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a guardar nada de dinero. Cosa que veía en internet, cosa que compraba. Tengo tontería y media en mi casa porque compré muchas cosas. Un nuevo hobby llena de cosas. Cambio de hobby, otro lleno de cosas. ¿Por qué? Comprar lo que sea para no tener el dinero, que lo estuviera viendo, que me estuviera ahí quemando las manos. Entonces, fue una solución que encontré que me dio ahí. No puedo estar gastando todo el dinero tampoco. Y luego ya, se llegó el tiempo en el que tenía que ahorrar. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer otra vez? Voy a tener dinero, ya me conozco, lo voy a estar contando, voy a estar obsesionada, no lo voy a querer soltar. Entonces, en una jornada de oración, hace ya más de un año, se habló de hablar sobre los problemas que teníamos, de confesar pecados, y dije, este es mi momento, Señor. Hablé con la pastora, ella oró por mí, me dio algunos consejitos y me dijo de que el dinero es nada más un fin para lo que tú necesitas, que en ese caso es el carro, se ve como una necesidad. Vamos a orar para que no haya ningún problema con el dinero. Y sí cambió. Yo pude notar cómo yo ya no tenía esa necesidad de estarlo manoseando el dinero todo el tiempo, que no me dolía cuando tenía que sacar, porque en algunos momentos aquí en la iglesia hubo proyectos y yo dije, bueno, voy a dar una ofrenda, y lo sacaba de ahí, y yo podía ver cómo ya no estaba esa obsesión por acumular. Y también pude ver cómo Dios multiplicó ese dinero en varias ocasiones, porque hermanos, en serio, aunque parezca locura, yo le sacaba y seguía teniendo la misma cantidad de dinero. Yo decía, es que ¿cómo es posible? Si yo le saqué, tendría que tener menos. Pero no, yo podía ver cómo cuando sembraba en la casa de Dios, el dinero seguía estando ahí. Entonces, yo ponía a pensar, el dinero dejó de tener ese lugar que yo le había dado en alto de seguridad, porque dejé de pensar que en el dinero estaba mi seguridad. Entonces muchas veces a nosotros nos cuesta entender que no es en lo que tengamos en las manos los que nos va a salvar, sino que Dios es el que nos da la provisión para las cosas que necesitamos. Yo sé que la vida de adulto es complicada. Los niños siempre dicen, y yo lo escucho muchas veces, quiero ser adulto, quiero ser mayor. Y yo les digo, disfruta, porque de adulto todo te pesa. Piensas, a ver, esta semana, ¿qué se vence? ¿Qué recibo tengo que pagar? Y que nadie se le ocurra enfermarse y que nada se nos descomponga en la casa, porque ¿cómo le vamos a hacer? Y a ver qué bono viene en esta quincena y cómo le vamos a hacer para pagar. Pero se nos olvida que solo tenemos que clamar a Dios y que Él dice que Él va a ser nuestra provisión. Si continuamos leyendo Mateo 6, 25 al 31 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es esta la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? La palabra afanarse significa entregarse a una actividad o solicitud, preocuparse por alguien, por la amenaza de un peligro. Hermanos, yo soy experta en estresarme. Yo me estreso hasta por lo que no es. Ya los pastores saben, tengo unas manías medias curiosas, pero ¿qué es lo que nos afana a nosotros? ¿Qué es lo que nos preocupa? Cuando tú te estresas, tu cuerpo entra en estado de alerta. Entonces todo tu sistema dice, nos vamos a morir, ¿qué hacemos para sobrevivir? Entonces comienza el mismo organismo a activarse para tratar de sobrevivir. Y si es algo puntual como un examen a lo mejor que te preocupa, bueno, pasas el examen y sobrevives. Pero si cada mañana te despiertas preocupado, tu cuerpo dice todo el tiempo, nos vamos a morir, ¿qué hacemos? Entra en un estrés que comienza a alterarte tu función normal del cuerpo. Ya no descansas, ya no te da hambre o te da demasiada hambre, tienes sueño o no puedes dormir. Entonces, hasta el sueño se nos altera cuando estamos preocupados. Y lo estresante es que no por estar preocupado vas a arreglar algo, ¿verdad? Pero aunque te lo digan 1000 veces, uno sigue preocupado. El asunto es que cuando tú estás todo mortificado, todo estresado, dejas de pensar en que vas a encontrar la solución en Dios y empiezas a pensar, yo tengo que arreglar esto, yo me metí en esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezas ahí a organizar. A ver, necesito más dinero, ¿qué voy a hacer? Horas extra. Necesito acabar esto, ¿qué voy a hacer? Sacrifico las noches o las madrugadas para hacerlo. Y se nos olvida que las cosas ya nos fueron dadas. Que a veces esos sueños que Dios quiere para nosotros, que está planeando cosas tan grandes, nosotros no somos capaces de verlas por tener nuestra mente enfocada en los problemas. Ya se nos había hablado hace unos días que era importante tener la vista en Dios, que nuestra mirada siempre esté en Él, pero es mucho más fácil a veces para nosotros olvidarnos que en Dios tenemos la provisión para nuestras cosas, que en Dios ya tenemos un futuro escrito y nos volteamos a ver los problemas, esas dificultades que no nos dejan dormir, que nos preocupan y que no nos dejan ver lo que Dios ya dijo de nosotros. Lo interesante de comprender que Dios ya ha dicho cosas de nosotros, no es como que tu vida esté ahí bailando de, a ver, ¿qué será de mi hijo? No, pues quién sabe, a ver para dónde camina. Sino que Dios ya tiene un plan para nosotros y solo a nosotros nos corresponde caminar correctamente en lo que Dios quiere. Y para saber qué es lo que tenemos que hacer, Dios nos da la respuesta. En Mateo 6, 32, 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me llama mucho la atención cómo comienza diciendo, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Todos buscamos protección, todos buscamos amor, todos buscamos identidad, pero a los que no conocen a Dios les toca arreglárselas por su cuenta. Les toca encontrar a lo mejor un amor incompleto, una seguridad inconforme, pero nosotros tenemos acceso al amor completamente de Dios, a un amor incondicional, a una seguridad completa. Pero lo que nos corresponde hacer a nosotros es buscar el reino de Dios y su justicia. El asunto es que muchas veces la justicia de Dios y nuestra justicia no son las mismas. Y es ahí donde comenzamos a batallar. Yo no soy mamá, pero sí convivo con muchos niños. ¿Alguna vez les ha tocado alejar a un niño de algo de lo que desea? Un dulce, un juguete, algo. Es complicado. ¿Por qué? Porque cuando se pone un niño en su berrinche,
No hay alma que escuche, se pone a llorar, se pone a gritar, se tira al piso y tú le puedes decir, es que no te puedes comer ese chocolate porque te va a hacer daño, ya comiste demasiado, ese juguete no es tuyo. Pero él en su berrinche no escucha razones. Tú tienes experiencia, tú tienes sabiduría, sabes qué es lo mejor para él. Él no, su cabecita no comienza todavía a comprender eso. Tú sí. Ahora nosotros muchas veces nos comportamos como esos niños que le decimos, Señor, es que yo quiero, es que yo necesito, es que yo vi. Y estás tú tan encerrado en tu problema que no te das cuenta que Dios ya tiene las manos abiertas diciéndote, esto es lo que necesitas, esto es lo que yo diseñé para ti. Pero estamos tan empecinados en lo que creemos que nosotros deseamos, que nosotros queremos, que es mejor para nosotros, que no somos capaces de ver todas las cosas que Dios ya nos ha dado. Cuando nosotros pensamos qué es lo que es mejor para mi vida, yo voy a pensar de acuerdo a mi conocimiento, a mis experiencias, no a lo que Dios tiene para mí. Es como decir, ¿quién tiene más sabiduría, un niño o un adulto? Por experiencia, un adulto. Mi sabiduría nunca le va a ganar a la de Dios. Mis planes nunca van a ser mejores que los de Dios. Mis metas, comparadas con las que Dios tiene para mi vida, yo creo que ni se van a arrimar. ¿Por qué? Porque Dios es muchísimo más grande que nosotros y a veces nosotros queremos ordenarle a Dios. Es que yo quiero ir por acá. Es que yo quiero hacer esto. Es que mira, mis sueños, mis deseos son estos. Y Dios, si nosotros se lo preguntamos, si nosotros se los pedimos, Él nos muestra el panorama para el que en verdad fuimos diseñados. Según el origen de la palabra sueño, es algo que no va a suceder, es una fantasía. Pero si nosotros nos movemos a la Biblia, los sueños eran la manera en la que Dios les mostraba a su pueblo las cosas que iban a suceder. Muchas veces la persona a la que le mostraba el sueño no lo alcanzaba a ver porque no era para su tiempo. Dios va muchas veces mucho más allá de lo que nosotros vamos a llegar. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que el cielo habla de mí. ¿Qué es eso que Dios dijo? Esto es lo que va a ser mi hijo. Esto es lo que va a ser mi hija. Los sueños, si pensamos en los de José, no venían con instrucciones. A él nadie le dijo, mira, cuando te lleven tus hermanos y te echen en el pozo, no te preocupes, te van a sacar. Cuando vayas a Egipto, no te preocupes, te van a hacer esclavo, pero un ratito. Tú vas a administrar una casa. Cuando venga la esposa de Potifar, ni la mires, le corres. Cuando vayas a la cárcel, te portas bien e interpretas estos sueños. A José nadie le dijo eso. Y qué fácil hubiera sido para él tener ya el instructivo. Mira, ya voy en esta parte de mi vida, me toca portarme así. Qué padre sería que nosotros nos dieran todo escrito, ¿verdad? Pero ahí es donde nos toca preguntar. Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno que quiere lo mejor para nosotros. Y si le preguntamos, Él nos va a responder. Yo sé que ya les ha dicho a ustedes algún adelanto de lo que va a pasar en su vida, algún sueño, alguna palabra dada por alguno de los hermanos de aquí de la iglesia. Y en ocasiones nos emociona escuchar, ay, va a pasar esto, ay, Dios me dijo esto. Y a las 2 semanas que pasó un problema, ya se me olvidó lo que Dios dijo de mí. Ya se me olvidó ese sueño tan hermoso que Dios me mostró. Se nos olvida o decidimos olvidar porque nos preocupamos por lo que estamos viviendo en este momento. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué hay sueños que yo he tenido que no se han cumplido? Algunos buenos, algunos que agradezco que Dios me haya dado tiempo y todavía no se cumplen. Pero yo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y es donde Dios me decía, es que tienen que estar alineados conmigo. Si tú te alineas a la voluntad de Dios, dejas de luchar y comienzas a caminar. Si alguna vez han ido a un río y han intentado ir en contra de la corriente, te cansas. Puede que lo logres un tiempo, pero te vas a cansar. Te van a pegar las piedras,
vas a batallar de más. En cambio, si tomas el rumbo que ya lleva el agua, no estás creando un nuevo camino, sino ya llevas el rumbo que fue diseñado, vas a poder ir en más tranquilidad, vas a ir más rápido a donde Dios quiere que llegue. Hermanos, si algo he entendido en estos días es que Dios nos ama. No lo merecemos, estamos por su gracia y hay muchas cosas que yo no puedo entender. Yo le cuestionaba a Dios esta semana pasada, la otra, ¿por qué tenemos que escoger entre servir a Dios y si no nos vamos al infierno? O sea, había muchas preguntas en mi cabeza y es que no se me hace justo, mi justicia no llega a lo que tú quieres mostrar. Pero Él me recordaba lo que decía el pastor, tú lo que mereces es la muerte, pero el entender que nos ama tanto, que día con día tiene paciencia para decirnos, te equivocaste otra vez, por aquí no es, vamos a empezar otra vez. Y ahí vamos caminando, y a los 2-3 semanas, te equivocaste otra vez, por aquí no es, y nos espera, y nos escucha. Y hermanos, ahora sí que gracias a Dios vivimos todavía en la gracia, pero no nos cansemos de más. Hay muchas almas que están esperando llegar a este lugar. Hay grandes propósitos para nosotros. No gastemos tiempo de más intentando ir en contra de la voluntad de Dios. Que nuestros sueños, que nuestros deseos puedan ser los mismos de Dios, para que podamos llegar más rápido y menos golpeados hacia donde Dios quiere que llegamos. Yo les voy a invitar, hermanos, a que se pongan de pie y que nuestra oración sea que el Señor nos revele qué es lo que el cielo está hablando de nosotros, qué es lo que Dios imaginó cuando nos estaba formando, cuando dijo, en esta alma, en este espíritu, voy a poner este talento, voy a poner este deseo, voy a poner esto en especial para que logre este fin. Es muy difícil caminar cuando no tenemos instrucciones, pero si le preguntamos a Dios, Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias.